parashot. Entonces, el oro es la expiación del becerro de oro, del Gen Hagel. El cobre, la plata, es la expiación por la venta de Yosef, que fue vendido por 20 piezas de plata. Y el cobre es la expiación por nuestras malas intenciones. La expiación por nuestras malas intenciones. Es decir, que cada cuestión y cada cosa de la Torá tiene siempre algo que venirnos a enseñar. Nuestros sabios se han encargado muy bien de ello, de descodificar, tomar los detalles más pequeños y hacer de ellos unas grandes enseñanzas. Entonces, hay algo interesante en esta parashá que debemos preguntarnos. ¿Para qué Hashem decide detallar tan minuciosamente el Mishkan? Cortinas, telas, las bases, las tablas, las pieles, los colores. ¿Por qué Hashem decide delinear y detallar algo que no era tan majestuoso en cuanto a estructura de arquitectura, vamos a decirlo? No era considerado desde el punto de vista secular, desde el punto de vista no judío, no podría verse como algo tan majestuoso. No podía verse como algo tan majestuoso, pero desde el punto de vista judío era el lugar más sagrado, es nuestro lugar más sagrado mientras estábamos en el desierto. Ahora, Hashem, si uno ve el Mishkan, no era tan grande como para decir, wow, aquí habita el rey del universo. No era tan grande para decir que ahí habitaba el rey del universo. Y la pregunta que surge es, si ninguna casa, por muy grande que sea, puede contener a Hashem, en realidad ningún lugar que sea tan pequeño tampoco es tan pequeño para él. Es decir, puede habitar en las cosas más pequeñas, como dice ahí, un codo, 45 centímetros, 45-50 centímetros. Yo habitaré ahí, si es posible, en un codo de tamaño nada más. Y de ahí hasta el cosmos. No hay lugar tan grande para Hashem, pero no hay lugar tan pequeño para él tampoco. Y así lo dijo el rey Salomón, Shlomo HaMelech, en Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 27. Lo leamos, por favor. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿puede Elohim realmente habitar con los hombres en la tierra? Porque los cielos mismos, aún los cielos de los cielos, no te pueden contener. Así que cuánto mucho menos esta casa que yo te edifico a tu nombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo Shlomo? Nos está diciendo que si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿acaso puedes residir en esta casa que hago a tu nombre? ¿Para qué sirve el Mishkan entonces? Si Salomón está diciendo que no puede habitar en esa casa porque los cielos de los cielos no pueden contenerlo, pero cuando vamos aquí a Éxodo 25:8, ¿qué es lo que dice Hashem? Y me harán santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Habitará o no habitará? He ahí el dilema. Shakespeare. Hashem está diciendo, me harán un Mishkan y yo habitaré en medio de ustedes. Y ahora viene Shlomo y dice, si los cielos de los cielos no pueden contenerte, mucho menos la casa que yo estoy haciendo a tu nombre. ¿Y qué nos dice el profeta Isaías en el nombre del mismo Hashem? Leamos en el profeta Isaías capítulo 66 y verso 1. Hashem dijo así en el cielo, es mi solio y la tierra es grada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Si la tierra es el banquillo de sus pies,
¿Dónde dice está la casa que me vais a edificar para mi reposo? No existe algo que pueda contenerlo completamente a él. No existe, no hay un lugar específico. El templo no llenaba completamente a Hashem. De hecho, es lo que hemos hablado otras veces aquí. Todas las veces que se habla de que Hashem está en un trono, está en un lugar, es una forma antropomórfica, es una forma de hablar en lenguaje figurado, de cómo se vería un rey dominando el universo. Pero Hashem no está limitado a ningún lugar, porque de hecho nosotros estamos en Hashem. Porque antes de que existiera el universo era solo Hashem. Eso quiere decir que... ¿sí? Esos tronos, esas casas, era para que uno se acercara un poquito más a él. Me refiero de que como nadie lo puede ver, así la gente sabía que tenía que dirigirse a un lugar específico para... ¿Cómo lo puedo explicar? Como un filtro, como señal, y como señal de que se está adorando al Dios de Israel. Porque hay otros templos. Un montón de deidades tenían sus propios templos, sus propios altares, pero a la hora de ir al Mishkan, todo el mundo sabía que ibas al Dios de Israel. Correcto. Y no a ningún otro Dios. Y correcto, la casa servía únicamente como un estandarte, como una señal de que Hashem estaba en medio de su pueblo. Pero hay algo más. Hay un midrash en el que Hashem le dice a Moshe, con respecto a esta parashá, y dice, cuando Hashem le dijo a Moshe, hazme un Mishkan, Moshe le dijo, sorprendido, la gloria del Kadosh Baruj Hu llena el cielo y la tierra. ¿Y cómo nos ordena a su Mishkan? Respondió Hashem, no como piensas tú, pienso yo. 20 tablones al norte, 20 tablones al sur, 8 al oeste son suficientes. De hecho, yo descenderé y habitaré y confiaré en mi presencia incluso dentro de un codo cuadrado. No como piensan ustedes, pienso yo. Tú piensas que para mí lo que tendría que ser una casa majestuosamente enorme, gigante, donde digan, este es el Dios más grande que existe, pero no como tú piensas, pienso yo. Hazme 20 codos al norte, 20 tablones al norte, 20 al sur, 8 al oeste, y ahí voy a habitar. Pequeño. Pero ahí se va a representar, ahí se va a manifestar Hashem. Y entonces, no es que el lugar lo esté limitando. Simplemente Hashem va a depositar cierto nivel de su Shejina ahí como revelación para que el pueblo confíe que Hashem siempre está en medio de ellos. Entonces, ¿para qué nos servía el Mishkan? Y no como, discúlpeme, y no como los otros que hacían unos tremendísimos edificios para sus dioses y no estaban sus dioses ahí. Correcto. Pero todo eso no lo hacen para sus dioses. Lo hacen para que las personas miren la majestuosidad que tienen por fuera, aunque realmente por dentro esté vacío. Correcto. Ese es para causar imponencia. Ajá. Cómo se imponen los palacios, los grandes lugares de adoración. Y aunque son lugares vacíos, atraen mucho a las personas. Son lugares vacíos, atraen mucho a las personas porque el corazón del hombre está de continuo al mal. Entonces, el Mishkan era el símbolo y el reflejo de la Shejinah, y el factor del espacio, del tamaño, no importa. Puede ser un codo cuadrado de tamaño y el universo entero. Pero no está limitado de todos modos a nada. Hashem simplemente es para revelarse con el pueblo. Pero las medidas también tienen importancia. Las medidas son sumamente importantes en todo. En todo. Porque Hashem, hazlo de 1,5 codos por 2 codos y hazlo aquí. ¿Por qué describirle exactamente? Porque aún así siendo chiquito tiene que ser en orden. Correcto, tiene que ser en orden. ¿Por qué? Porque si se afecta el orden, puede causar desgracias inconcebibles. ¿A qué se asemeja esto? Se asemeja al universo. El universo entero está compuesto por 6 matemáticas constantes. Que si una de ellas llegara a desviarse,
por una milésima o una millonésima o una trillonésima de que ya es casi es nada, llegar a moverse, podría afectarnos de manera que no existiéramos. El universo entero. El universo entero. Es por eso que según un gran científico, dice que si hubiera habido un grado, se hubiera movido en una millonésima o trillonésima, la fuerza de gravedad hubiera sido levemente diferente, o bien el universo se hubiera expandido, o bien se hubiera implosionado, es decir, que se explota para adentro y no hubiera permitido que se generara la vida humana, ni el desarrollo de los planetas, ni el desarrollo de nada, por una billonésima o una trillonésima que se hubiera desviado. Eso quiere decir que todas las medidas, inclusive en el universo, importan, y en el Mishkan también. ¿Por qué? Porque nuestros sabios nos han enseñado que la creación del Mishkan en realidad es igual que la creación del universo entero. Porque así como Hashem describió la creación el primer día, hizo esto, esto y esto, y lo tomó del agua, lo tomó del lodo, y dijo hágase los animales, etcétera, etcétera, de la misma forma utilizó el lenguaje para el Mishkan. Y así los sabios dicen que las pieles que estaban arriba hacían referencia al cielo, y lo que se puso abajo del Mishkan a la tierra, y cada sección, el Mizbeach, el altar donde se sacrificaban los animales, hacía referencia a la creación de los animales. Cada acción que se hizo en el Mishkan refleja una acción que se hizo en el Bereshit, en la creación. Por lo tanto, el universo, el Mishkan, es un reflejo del macrocosmos. El Mishkan es un microcosmos. El cosmos, que es el universo ordenado y en armonía. Cuando decimos microcosmos, entonces es el mini universo ordenado y en armonía que tiene que ver con el Mishkan, que estaba bien ordenado, que estaba todo en armonía. Entonces, todo lo que el Eterno hizo en el Mishkan, entonces, los detalles, y si Moshe hubiera fallado en algo, hubiera, en vez de haber hecho la menorá de 7 brazos, lo hubiera hecho de 7 y medio, 8, 9, 10, que no es la Hanukkía, sino esta menorá, el candelabro, quizás hubiera afectado espiritualmente a toda la nación de Israel, que no era un mandato de Hashem. Por eso es que todo lo que Moshe hace, Hashem le dice, hazlo de acuerdo a lo que te mostré del modelo en el monte. Es decir, Moshe vio los planos espirituales de cada cosa que tenía el Mishkan. Y no podía afectarla ni siquiera en una pequeña medida, un octavo, un 16avo, algo tan pequeño, no podía fallarle a Moshe porque si no hubiera afectado al pueblo de una manera espiritual. Hubiera causado daños. Y es por eso que Moshe dice que cuando construyó la menorá fue un milagro. Porque Moshe no sabía cómo hacer una menorá de un, ¿cómo se dice? De un bloque de oro. Haz una menorá de ahí. Y no tenía que ser partida y que vamos a hacer un brazo primero y vamos a confeccionar esto después y después lo vamos a unir y va a quedar bien bonito. No, del bloque haz la menorá con todos los adornos. Y entonces Hashem fue el que le mostró cómo hacerla. Hashem fue esa menorá, Hashem la hizo porque Moshe no sabía. Fue un milagro cómo se llevó a cabo la menorá. Y muchas cosas del Mishkan que Moshe no tenía ni por idea cómo hacerlas. Porque el plano, una cosa es que le den el plano y otra cosa es hacerlo. Es como el arquitecto y el ingeniero son diferentes. Sí, por ejemplo, el ingeniero tiene que ver más con cálculos estructurales y lo que tiene que ver con las losas, etcétera, etcétera, pero las decoraciones y las formas, el diseño y la decoración interna tienen que ver con el arquitecto y por lo tanto son dos carreras completamente diferentes, aunque comparten la misma visión, que es la construcción de algo o el desarrollo de algo. Pero de la misma forma, Moshe Rabenu tenía los planos y necesitó ingenieros, ¿no?
Y eso lo vamos a ver en la parashá siguiente, que fueron Betzalel y Aholiab, uno de la tribu de Judá y uno de la tribu de Dan, que se encargaron de llevar a cabo el Mishkan. Que Moshe no lo construyó. Fue Betzalel y Aholiab quienes terminaron construyéndolo. Moshe recibió los planos y tenía todo cómo hacerlo. Y él se lo transmitió a ellos dos. Entonces, las limitaciones que podemos ver en una pequeña casa, en realidad es mejor esa pequeña casa con la Shejinah o un metro cuadrado con la Shejinah y no un edificio enorme de 20 niveles vacío, o una ciudad entera, el Vaticano, o lo que sea que esté dedicado a la idolatría. No sirve de nada templos tan grandes, porque la gente piensa que mientras más grande haga una edificación, más se va a venerar a Dios. Y esa es una idea errónea, porque si entre más grande se construya sin un temor verdadero divino, de nada sirve. Entonces, el Mishkan era por lo tanto un reflejo del universo en la tierra. Y entonces no hay limitación alguna, sino que está reflejado en un nivel en miniatura. Pero todo venía de un universo. Entonces el orden importa, los detalles importa. Hashem es muy detallista, muy detallista, tanto que le dice que haga las flores, las almendras, que le haga todas esas cosas que uno muchas veces no le pondría atención. Pero podría ser también que fuera, aparte de que fuera reflejado que es el universo, la Torá, que puede ser para muchos muy pequeña, muy insignificante, sí, ¿no? Pero toda la regla, todo lo que tiene es grande. Correcto. Y digamos, es una base pequeña, pero en realidad si la ve bien o no es grande, ¿no? Sí, porque de hecho el Arón Kodesh inclusive era pequeño. El arca sagrada era pequeña, no era tan grande para decir, wow, ahí va la Torá. Era pequeña, pero es para enseñarnos, como usted dice, que las cosas pequeñas pueden hacer grandes diferencias. Y aparte, también puede ser que era pequeño, Ajá. Humilde. Correcto. Pero entre la misma humildad puede haber muchas cosas grandes. De hecho, puede ser una grande base. De hecho, la más grande, la más grande grandeza, valga la redundancia, está en la humildad. Ahí está la más grande, pero es de que Hashem no dice, no, me hagan un estadio que sea para mí nada más, o un país entero, donde sea el lugar solamente de adoración, sino que un lugar humilde, un lugar pequeño, pero para enseñarle a todos que así se debe ser como el Mishkan, porque al final de cuentas el Mishkan es el reflejo de uno mismo. El Arón Kodesh representa el corazón de uno. Los querubines representan los pulmones. El Ketoret, el incienso, representa nuestra nariz. Y así cada cosa, el Shulchan, el estómago, cada cosa que tenía el Mishkan era un reflejo del ser humano, pero lo más importante es el Arón Kodesh que está hasta adentro, que es el corazón. Que es el corazón. Sin el corazón no se puede hacer absolutamente nada. Y hablando de estas cosas pequeñas que causan grandes cambios, lo podemos ver en el cromosoma humano. Si una de las existen aproximadamente, aquí tengo el dato, 3.1 billones de letras del genoma humano. Si a tan solo unas 5 se cambiaran, nuestra humanidad fuera algo raro. Solo por algunas cuantas letritas que se cambiaron del genoma humano. ¿Qué pasa con el famoso efecto mariposa? Que dice que una mariposa que esté aleteando en un lugar puede causar un tsunami a cientos de kilómetros en otro lugar. Una sola mariposa. Eso es lo que se conoce como el efecto mariposa. Y de la misma manera las cosas pequeñas, como el Mishkan, pueden afectar en realidad de una manera muy grande. A mucha gente la construcción del Mishkan le parece algo aburrido. Las medidas,
cómo hacerlo, la confección, el lino, como que no tuviera, Como que no tiene sentido. como que no para tiene los sentido, antiguos. dice, pues, es solamente cómo construirlo, a mí no me interesa. Pero los sabios dijeron Yo que la estaba Torah, mirando en otro de los versículos como para lo de las cortinas y eso todo son medidas, como se dice de un lado 5, del otro lado 5, si los sumamos son 10, el otro dice 50, 50 y sigue siendo 100, todo tiene un sentido. correcto. O sea, aunque aparentemente no lo sea. Aunque aparentemente no lo sea, y aunque la gente lo vea tan aburrido, en realidad, como dicen los sabios, ninguna letra de la Torah está de más, o es escrita en vano. Todo, absolutamente todo, hasta las genealogías de Caín, las genealogías de Abel, la genealogía de Ismael, de Sab, la genealogía de todos los que se habla ahí, o de las cosas tan minuciosas que podrían parecer que no tienen importancia, en realidad son esas pequeñas cosas que pueden cambiar, hacer cambios grandes. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué primero fue el Mishkan y no el tabernáculo? Bueno, el Mishkan es el tabernáculo, No, es que el templo. O sea, estaba viendo que donde iba a... Por ahí leí unos comentarios que primero se hizo... El arca, sí, donde iba a estar la Torah. Correcto, y luego ya se hizo lo demás. Sí. ¿Por qué no se hizo primero la estructura y luego...? Correcto, a eso vamos. Primero se hizo el Aarón Kodesh y después todo se fue de adentro para afuera. Correcto. Eso va a ser parte también de la enseñanza que traemos para el día de hoy, que tiene que ver con el corazón, que comienza de adentro para afuera. Entonces, esto significa que tenemos que cuidar las cosas más minuciosas en nuestra vida. Así como el universo tiene un orden exacto, las matemáticas son exactas, y así como el Mishkan tenía medidas exactas, así también la conducta humana, nosotros como humanos tenemos que crear una coreografía simétrica en nuestra conducta. Por eso es de que se dice que el arca estaba hecha de oro por dentro y oro por fuera. Y adentro había madera de acacia. Pero ¿por qué dice que estaba hecha de oro por fuera y oro por dentro y en medio madera de acacia? Porque dice, así como eres por fuera, debe ser por dentro, y la madera va a representar la humildad que tengamos a pesar de estar bañados con oro por fuera y con oro por dentro. Y esa es la mejor simetría o la mejor orquesta de las acciones que nosotros tengamos espiritualmente hablando para crear un universo humano de acuerdo a las leyes de Hashem. Y por eso es de que tanto gasta la Torah letras en describir cómo está hecho el Mishkan, para enseñarnos que tenemos que tener la misma simetría, las mismas leyes, las mismas reglas de cómo se debía construir cada cosa en el Mishkan, de cómo aplicar los mandamientos en nuestra vida. Eso es algo que tenemos que tener que aprender del Mishkan, que todo es para que lo aprendamos, que tenemos que ser muy minuciosos en los mandamientos, muy minuciosos en lo que hacemos en nuestra vida y la moral que debemos de transmitir a todos. De hecho, el corazón, como dijimos, lo de adentro, es lo más importante. A lo largo de la lectura de la Parashá y a lo largo de ver las leyes de la construcción, al analizar, como decía Abraham, la hechura del Mishkan, comienza de adentro para afuera. Nadie con una lógica humana, vamos a decir, va a poner en un terreno los muebles de la casa primero y después construir la casa. Nadie va a poner su amueblado de sala, su comedor, su tele en un lugar que no hay casa. Eso es ilógico, únicamente ilógico. Nadie va a poner los muebles primero y construir después la casa. Pero en el caso de Hashem fue al revés. En el caso de Hashem construyó primero el Aarón Kodesh, que es el arca sagrada, después la mesa, el Shulchan. Una cosa va de adentro
para afuera, de adentro para afuera, de adentro para afuera, de adentro para afuera, de adentro para afuera. El Aron Kodesh, la mesa, el Shulchan, la menorá, el Mishkan mismo, la estructura, el Mizbeach, el altar, que estaba en la entrada del Mishkan, como lo podemos leer en Levítico 4.2. Levítico 4.2, donde estaba el Mizbeach, el altar. Habla y di a los hijos de Israel, si alguno por error peca en cualquiera de las cosas que Hashem ha ordenado que deben hacerse, y hace alguna de ellas, ¿sigo? El 4.7, perdón. Levítico 4.7. Entonces pondrá el sacerdote parte de la sangre encima de los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo delante de Hashem, y verterá el sobrante de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto a la puerta del tabernáculo. Entonces el altar estaba en la puerta del tabernáculo. Una cosa va de adentro para afuera. Va construyéndose de adentro para afuera. Y por último, el atrio. Entonces, ¿qué mensaje nos quiere traer la construcción del Mishkan para nosotros en este día de Shabbat? Que a Hashem le importa más lo de adentro que lo de afuera. Que a Hashem le interesa, está más interesado en comenzar por el corazón que por el exterior. Lamentablemente muchas personas y muchas religiones comienzan por lo de afuera. Nada más hacer un cambio de look, de ser un rasha, un pagano absoluto, por una apariencia de piedad, pero por dentro el corazón está dañado. Entonces, si Hashem dice que lo que le interesa es el corazón, y lo que menos tenemos revestido de oro, como con la Torá, es el corazón, eso quiere decir que no somos un buen Mishkan, porque de hecho, como decíamos, el hombre representa el Mishkan mismo. Y para que Hashem more dentro de nosotros, debemos de tener esa orquesta o esa coreografía exacta en nuestras actitudes, en nuestra aplicación de los mandamientos, en nuestra moralidad, en la Torá, para entonces poder ser un buen receptor. ¿Qué pasa cuando se conecta un instrumento, un aparato eléctrico en una corriente un instrumento que ocupa 110 y se conecta en una de 220? Se quema. Se quema. Y si la conectamos directamente la luz del poste queda uno pegado con el si se conectara la luz del poste directamente a la casa, ¿qué pasaría? Se quema, se explota, no tiene la capacidad de resistirlo. Para ello nosotros necesitamos también ser unos vasijas que puedan tener la capacidad de recibir la grandeza de Hashem, y para hacer eso tenemos que tener un buen Aron Kodesh, es decir, un buen corazón lleno de Torah, lleno de mitzvot, lleno de buenas acciones, una buena mesa, una buen shulchan, un kashrut. Debemos de tener una menorá que tiene que ver con los ojos, con la luz, con lo que alumbra nuestro camino, con los mandamientos de la Torah. El Mishkan mismo, que es el cuerpo, cómo comportarnos con el cuerpo, cómo tratamos el cuerpo. Lo tratamos mal, lo tatuamos, lo perforamos. Uno de los mandamientos es que tenemos que cuidar el cuerpo. Las mujeres no tienen ese de no perforarse, o que les permite tener aretes, pero en el caso del hombre, perforarse, tatuarse, mutilarse, etcétera, etcétera, es cuidar el Mishkan mismo, el altar, la intención con lo que hacemos las cosas, la intención con la que vamos delante de Hashem para servirlo. Todo esto tenemos que ponernos a pensar a la hora de abrazar la Torah, de querer ser un receptor de Hashem y de ser una vasija para poder contenerlo a él. Ningún espacio es muy pequeño para retenerlo, y más nosotros que somos compatibles con él, porque la Torah dice que Hashem insufló en Adán aliento de vida en su nariz. ¿Y ese aliento de vida de dónde salió? De Hashem. Eso quiere decir que somos compatibles con él. Lo que hace falta es un esmero, un interés y una buena motivación para servirlo de verdad con todo el
el corazón. Entonces, el corazón, que es algo sumamente importante, que la Torah nos lo dice, la Torah nos lo remarca y nos lo recalca. Porque leamos en Isaías, pero leamos primero Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Estas palabras las cuales te estoy ordenando hoy estarán en tu corazón. Estas palabras que te estoy ordenando hoy estarán en tu lev. No dice la mente. No, dice en tu corazón. ¿Por qué es en tu corazón? Porque el corazón es la poesía hebrea para decirnos las emociones. Estas palabras mías las pongo en ti para las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son donde muchas veces nosotros nos caemos, nos resbalamos, porque nos frustramos, porque nos enojamos, porque nos burlamos, porque sentimos que todo está del cielo de hierro y la tierra de bronce, cuando no escuchamos una respuesta de parte de Boreo Olam, pero solamente lo está haciendo para probarnos, solamente nos está viendo hasta dónde llegamos y cómo pasamos la prueba que nos está poniendo enfrente. Pero, entonces, dice, estas palabras que yo te pongo delante de ti están ¿en dónde? En tus emociones, en tu corazón, en tu lev. Tan importante es el corazón que la Torah, ¿con qué letra comienza? Con la Bet. Bereshit bara Elohim. Y termina con la letra Lamed. La letra Lamed, que es la de Israel. Se va al capítulo final de Deuteronomio. La última palabra con que termina la Torah es Israel. Uniendo las dos letras, la Lamed y la Bet, formamos la palabra Lev, corazón. Entonces, toda la Torah está dedicada al corazón. Todo lo que viene para embellecer eso, lo externo, el talit, tefilín, kipá, barba, todo lo que viene por externo es solamente una vestimenta, un adorno para lo que en realidad importa, que es el corazón. Si venimos con talit, con kipá, tzitzit, tefilín y todavía los ensanchamos, como decía el maestro, que los hacen grandes los tefilín y hacen grandes los tzitziot para que la gente los mire, que les gusta que les digan rabanim, pero por dentro, nada. Entonces ese es el más grande problema y entonces no es un mishkan, es simplemente una casa vacía. Miremos lo que decía el profeta Isaías con estas personas, que Hashem nos libre, lo alenu, lo alejem, de caer en este estado de donde solamente la apariencia es la que importa y el corazón se queda de lado. Miremos en Isaías capítulo 1, versos 13 al 14. ¿1? Ajá, Isaías capítulo 1, versos 13 al 14. Paren de traer ofrendas inservibles de grano. Mal el incienso es abominación para mí. Al 14. Ayuno y descanso del trabajo. Rosh Chodesh y sus festivales mi alma aborrece. Te has hecho detestable para mí. No perdonaré tus pecados. ¿Cómo dice su versión, hermana? 13, ¿cierto? En Isaías 1, 13 y 14. Okay. No me traigas más en vano presente, en perfumes me es abominación, luna nueva y sábado, en convocar asambleas y no las puedo sufrir, son iniquidad nuestras solemnidades. Nuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades no tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Wow. Hashem mismo, ¿cómo dice la pechita? Dice, cuando vienen ante, el 13, Ajá. no me traigan más ofrendas vanas, su olor me es abominación. En las lunas nuevas y los días de reposo convocan a asamblea. Yo no como del fraude ni del asedio. Mi alma ha detestado sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes han llegado a ser una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Wow. Miren lo que Boreo Olam está diciendo acá en este momento.
¿Hashem se puede cansar de las fiestas que él mismo dio? No, no se puede cansar de sus fiestas. Él dio Pesach, él dio Shavuot, él dio Picurín, él dio todas esas fiestas, pero dice, estoy cansado de vuestras fiestas. Suyas. ¿Por qué? Porque ya la estaban haciendo solamente como una apariencia. Estoy cansado de sus ofrendas, estoy cansado de sus días de reposo, estoy cansado de sus lunas nuevas. No, yo no como el de la mentira y el fraude, dice. ¿Por qué? Porque cometían pecado toda la semana, llegaban a la Shabbat bien alegres. ¿Por qué? Porque cometían pecado todo el día y llegaban al templo en la tarde y presentaban su sacrificio y ya con eso estoy como que le estaban pagando a Hashem. Para que le dé permiso a otra para ya con el Corbán ya estoy salvado de todas las transgresiones que hice hoy y por lo tanto solamente llevando el Corbán ya se acabó. Es como hoy en día entre la comunidad judía, no entre todos, pero muchos creen que solamente por el hecho de ser judío Hashem les da una tarjeta de crédito que al final va a cancelar todas las deudas. Mucho dice yo peco y al final Hashem tiene que pagarlo. Esa es una mala comprensión del ser judío. El ser judío es un alto nivel que no fue fácil, no es fácil y jamás será fácil seguir dentro de la comunidad. Es decir, ser judío, guardar Torah, guardar Mitzvot, es absolutamente no fácil. Y por eso dice, y por eso decía al principio, lo alenu, lo alejen, se no lo permita, que este nivel que cayeron estas comunidades donde solamente les importaba la apariencia, el llegar bien santos, el llegar bien sagrados en las fiestas, en los sacrificios y en los Shabbat, pero por dentro su corazón no tenía nada, y tanto que Hashem dice, estoy cansado ya de sus fiestas. Otra traducción más fuerte dice, estoy harto de sus fiestas. No las soporto más. Ustedes no les importa lo de adentro, a ustedes les importa solamente lo que diga aquel, ay, qué santo es, qué bonito es, qué piadoso es. Nuestro santo maestro también atacó muy fuerte esto, porque estaban construyendo al revés, estaban construyendo el Mishkan al revés, construyendo el Mishkan de afuera para adentro. Esto en el nivel espiritual, porque en el nivel físico al final Betzalel lo construyó de afuera para adentro, pero en el nivel espiritual es de adentro para afuera. Y por eso cuando vamos a Mateo, capítulo 23, 25 al 26, Yoshua está haciendo la misma crítica que ya el profeta Isaías había hecho. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian la parte externa del vaso y del plato, pero internamente están llenos de saqueo y de iniquidad. Fariseos ciegos, limpien primero la parte interna del vaso y del plato para que también la parte externa quede limpia. Es exactamente lo mismo que Isaías está diciendo y exactamente con la misma idea de que los sabios trajeron que la construcción del Mishkan tiene que ver de adentro para afuera porque es el corazón lo más importante y no lo de afuera, lo que el maestro está criticando aquí. Limpian lo de afuera del vaso, pero de adentro está sucio. Y en otras ocasiones el mismo maestro decía, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de inmundicia. Y el cadáver, tocar un cadáver se considera Abi Abot, el más grande de todas las impurezas. El mayor, el padre de todas las impurezas. Eso quiere decir, por fuera se ven, si quieren aparentar muy sadiquín, pero por dentro son los padres de la impureza. ¿Por qué? Porque limpian lo de afuera del vaso, pero no lo de adentro. Y eso es porque el maestro, no que tuviera un odio contra los fariseos, ni que odiara al judaísmo. Hasbe Shalom, Velo Alenu, que es la comprensión que ha tenido el cristianismo con respecto a esta crítica que el maestro está haciendo. Lo que el maestro está haciendo es tratando de corregir, así como el profeta Isaías. Recordemos que el maestro era un profeta, y al mismo nivel que el profeta Yeshayahu y al mismo nivel que los profetas que vinieron a llamar la atención del pueblo judío, nuestro santo maestro lo estaba haciendo también. Con estas palabras le estaba diciendo, corríjanse de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Es lo que en realidad el maestro les está diciendo a la comunidad judía de su tiempo, porque el miedo que corría
todo profeta en Israel o todo sádic en Israel es de formar una religión que sea solo mecanismo y nada de espiritualidad. Un mecanismo sin nada de espiritualidad. De hecho, lo que piensan todavía muchas personas, que se sigue el sidur y nomás así los rezos así. Dicen, ¿cómo sabes si realmente lo está yendo de corazón? Nomás por... Correcto. Y esa es la cuestión del por qué muchas personas a la hora de acercarse a un sidur no pueden comprender la conexión que puede existir a la hora de las peticiones que se hacen ahí, porque muchas veces ni conocen en realidad cuáles son las peticiones verdaderas del sidur. Son colectivas y aparte las personales. El Hibudedut no se elimina por medio del sidur, pero ayuda a elevar a la persona. Y como recordemos, y recordemos que el gran problema que tenemos, o bueno, que se tiene dentro de la comunidad, no tenemos, que el gran problema que se tiene dentro de las personas que están formadas en iglesias cristianas es que no están acostumbradas a leer. Entonces cuando les ponen un sidur enfrente y leer 2 horas, 1 hora el sidur, los mata. Y por eso no sienten espiritualidad, porque la espiritualidad para ellos es cantar. Y no les importa que canten, pero eso es espiritualidad. Y eso no es así. En realidad, el maestro estaba formando un grupo de hasidim, un grupo de piadosos que podían orar, que podían rezar, que podían estar guardando mandamientos, que podían verse muy humildes por fuera. Porque el Sanedrín mismo les dijo, ¿y estos de dónde aprendieron todas estas cosas? Por fuera no podían verse como unos grandes talmidei jajamín, unos grandes sabios, pero por dentro estaban con un corazón lleno de esperar la redención de Israel. Geulah Shelema, Quizás la verdadera redención. Quizás las vestimentas de muchos de ellos pues, eran de pescadores, y acá los que estaban en el Sanedrín, bien vestidos, bien... Sí. ¿Cómo me va a venir a enseñar este mugroso, han de haber dicho, ¿no? Este pescador. Pescador. Sí, en realidad, y es que dice que, bueno, hay personas que tratan de usar los días de fiesta, de los días de Shabbat, dentro de la comunidad judía, solo como, para que miren, miren cómo se arregla, y trae un traje, ¿cómo se dice? Me sé los trajes. Calvin Klein, y trae un Rolex, y trae lo que sea, y se lo ponen solo para lucirlo. No está mal, eso no está mal, pero si la persona de verdad tiene un corazón apegado a los mandamientos, eso no tiene nada de malo, no le va a prestar atención. Pero si lo hace solo por lucirlo, ahí es el problema. Es en realidad el problema. Cuando la comunidad, cuando la sinagoga se vuelve un club social, entonces solo se llega a criticar qué zapatos lleva, qué color de ojos se echó, que si el hombre llegó bien peinado, si los zapatos estaban bien lustrados. Cuando es un club social, solamente se va a hablar de qué tan guapo va vestido uno. Pero con la bendita Sagrada Torah, lo de afuera es lo que menos importa, aunque es una alajá que un estudioso de Torah siempre tiene que andar lo más limpio posible, aunque sea la única mudada que tenga, blanco y negro, toda la vida, pero que siempre esté limpio para que la gente no hable y diga, si los estudiosos de Torah siempre andan sucios, entonces de nada sirve andar estudiando la Torah. Una mudada pero bien limpia es lo más importante. Entonces, lo de adentro es lo más importante y lo de afuera se queda en segundo plano. Lo de afuera queda en segundo plano. Mucha gente solo a pantalla de segundo, pues, es solamente una apariencia por fuera del vestir, del vivir, etcétera, etcétera. Pero la Torah es lo más lejos que tienen, y por eso es que el maestro decía, limpien lo de adentro del vaso, así también como limpian lo de afuera. De nada sirve tener un vaso reluciente de afuera si por dentro está negro. Eso no tiene ningún sentido. El profeta Isaías también nos diría que Hashem lo que más le interesa es el corazón de la persona. Y vayamos a Isaías 66, capítulo 1 y verso 2. Así dice Hashem: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cuál
es la casa que me edificarán, o cuál es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todo es mío, declara Hashem. ¿A quién miraré y con quién habitaré, sino con el espíritu apacible y humilde y que tiembla ante mi palabra? ¿Qué es lo que dice Hashem? Vuelve a repetir lo mismo que en Reyes. La tierra es el estrado de mis pies. Los cielos y todo yo lo hice. ¿Dónde habitaré? Solamente aquel que tenga un espíritu, ¿qué? Humilde. Humilde y apegado a la palabra de Hashem. De nada sirve absolutamente una casa, y de hecho el gran problema por la cual se destruyó el Bet Hamikdash, el templo sagrado, fue por el odio sin causa que había entre la comunidad judía en el primer siglo. Ese odio sin causa que también llevó a la muerte de nuestro santo maestro. Y es por eso que Hashem prefiere destruir su casa llena de riñas que tener una casa sagrada con un montón de personas peleándose adentro. Y es lo que decía también Salomón, es mejor una casa humilde, una comida humilde, en una casa grande con riñas internas. Eso es que se están siempre peleando, quién tiene más, quién quiere más, esto y aquello. Salomón dice, es mejor un pan humilde, un pan pobre, una casa humilde y no una casa grande con riñas. Y lo que Hashem hizo fue destruir la casa sagrada, prefirió destruir su casa sagrada con tal de que se acabaran las riñas, porque todos estaban peleando, los sacerdotes, los saduceos, confabulados con Roma, con tal de tener la autoridad, y cada quien pedía respaldo de Roma para establecer sus ideas. Y eso fue algo que causó la destrucción del Santo Templo. Entonces, ¿dónde habita Hashem? ¿En qué casa habita Hashem? Dice, en ninguna, si ninguna está preparada. Pero habita en aquel que mira de corazón humilde y apegado a él. Eso es lo más importante. Lev, como leímos en Deuteronomio 6:6, ¿dónde está la palabra? En tu corazón, en tus emociones. Si tenemos buen corazón, buenas emociones, si tenemos todo eso, entonces Hashem reside en nosotros. Y es aquí donde surge el principio de que toda persona que se santifica guardando los mandamientos se convierte en una merkabá. Se convierte en una merkabá. ¿Qué es una merkabá? Una carroza. Toda persona que se santifica guardando mitzvot, guardando la Torah, se convierte en una carroza divina, en un vehículo de Hashem. Tanto que la persona que se vuelve un vehículo de Hashem puede llamarse Hashem. Por eso que cuando Yeshua decía, mi Padre y uno somos, es porque el corazón del Maestro estaba tan limpio, tan puro y sin nada de pecado, que la Shejinah moraba en Yeshua. Y por eso decía, mi Padre y yo uno somos. No porque fuera una encarnación divina y limitar a Dios a Hashem, a un hombre. Así como tampoco lo podemos limitar al Mishkan. Pero que dentro de ese Mishkan tan pequeño, pero con buenas motivaciones, Hashem podía morar ahí. Así también dentro de un hombre tan insignificante, pero con buen corazón, Hashem reside ahí, como dice el profeta Isaías. Entonces, de la misma manera, Rav Shaul dice, vosotros sois templo ¿de qué? Del Ruach HaKodesh. ¿Y la gente cómo ha interpretado eso? Son templos del Espíritu de afuera. No sé cómo lo han interpretado en realidad, pero en el judaísmo, ser templo de Hashem significa santificarse con los mitzvot. Digamos, afuera creo que lo dicen que Dios está en ellos y ya no necesitan ir a ningún lado porque ya está en ellos. Eso es lo que para ellos significa. Sí, porque también, no sé si había dicho que, por ejemplo, en el caso de los mormones dicen no tomamos café porque somos templo del Espíritu y no tenemos que dañarlo. Con mi café nadie se mete. Pero comen cerdo.
comen camarón, Hacer. comen cosas que sí están prohibidas en la Torá y que sí dañan el templo, sí dañan el Mishkan, pero las cosas que no están prohibidas directamente en la Torá y que sí causan daño en exceso. Todo ese exceso es según la ley del consumidor. Es un anuncio. Pero la idea es que ser morada del Mishkan, de la Shejinah, perdón, no tiene que ver tanto con que si tomar Coca-Cola es bueno o malo, tomar café es malo o no, sino con cuánta Torah estamos guardando. Pero cuando Rav Shaul dice, vosotros sois templo del Ruach HaKodesh, significa vosotros, si se preparan bien con los mandamientos, con la observancia de corazón de la Torah, entonces van a ser ese vehículo, esa Merkabá que se utilizó el término ya en los años 1500, 1600, tanto por Rashi como el Arizal y otros grandes sabios judíos que dieron la preparación de la profundidad del judaísmo, para enseñarnos que sí, Hashem puede habitar en uno. Tan insignificante, de carne, de hueso, limitado a la materia, pero Hashem puede habitar ahí. Puede morar ahí. Y por eso es que el maestro, cuando le dice la mujer, la samaritana, ustedes dicen que se adora aquí, nosotros decimos que se adora aquí en el pozo de Jacob y ustedes en Jerusalén. ¿Qué le dice el maestro? De verdad les digo que Hashem busca adoradores de verdad. Pues leamos en Juan 4:22, Yohanan 4:22. Si lo tenga, lo pueden leer. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Pero viene el tiempo y ahora es en el que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Ok, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que le dice, y vendrá el tiempo que Hashem buscará adoradores en espíritu y verdad? Ya no se adorarán aquí ni en Jerusalén, dice, sino adoradores en espíritu y en verdad. Estudiamos el término Emet y dijimos que la Emet, ¿qué era? La Torah. ¿Pero qué significa que Hashem busca adoradores en espíritu? Mucha gente ha dicho, sí, es que no necesitamos ir a ningún lado. En la sinagoga ya no importa si vas a una sinagoga, si vas a una iglesia, si vas a un templo musulmán, a un templo budista, lo que querrás. Mientras estés conectado con Dios no importa, porque todo es espiritual ahora. Pero lo que el maestro está enseñando es algo que va a pasar. ¿Cómo miraba Yeshua al templo? ¿Cómo creen que miraba Yeshua al templo? A pesar de que el templo estaba corrompido, Roma estaba dominando la gente que se ponía ahí, pero ¿cómo miraba Yeshua al templo? Los esenios se fueron al desierto porque decían que el templo estaba impuro y se fueron a hacer una ciudad a Qumran con sus lavatorios y todo, para decir que ahí estaban más puros que en el templo mismo. ¿Cómo Yeshua vio el templo? Con celo. Con celo y con amor. Con celo. A pesar de la corrupción que vino de parte del hombre, porque no fue de parte de Hashem, sino de parte del hombre, nuestro maestro seguía viendo el templo como el lugar de recepción de la Shejinah. Pero para que la Shejinah morara ahí se necesitaba de la intención pura de todo el pueblo para atraerla. Si no, no bajaba. Por eso es que saca a todos los cambistas y a los que estaban haciendo ¿mande? Business, malos business. Porque, ¿qué creen? ¿Cuál creen que era el mal business que estaban haciendo ahí los cambistas? Ahí cuando Yeshua llega y les dice, han hecho la casa de mi padre casa Estaban de cobrando ladrones. impuestos cuando no debían. Estaban cobrando. ¿Y cuál impuesto era? De las ofrendas de Hashem, ¿no? Sí, de las ofrendas de Hashem, pero era un impuesto específico. Lo vamos a entender más ahorita. El mes de Adar. Hoy primero entramos al mes de Adar. El día 15 de Adar, para el día 30 de Adar, para el final de mes 29,
se mandaba la ofrenda del medio shekel a Jerusalén, que iba a servir para comprar los sacrificios de Pesaj. Los cambistas en Jerusalén servían para cambiar las monedas extranjeras a medio shekel. Pero si una persona llegaba después de Adar a querer cambiar sus monedas para el medio shekel, eso ya no era para el templo, ya no era para los sacrificios de Pesaj, porque la ordenanza era solamente en el mes de Adar. Cuando Yeshua entra y hace eso, que tira todo y lo saca y dice que son ladrones, lo hace en el mes de Nisan, en el mes de la Pesaj. Y cuando vio a esos cambistas ahí, eran los cambistas del medio shekel. Y entonces sabía él que estaba mal estar cobrando o estar cambiando ese medio shekel cuando el tiempo ya había pasado. Entonces Yeshua ni siquiera estaba, como muchos dicen, estaba transgrediendo la Torá, porque él estaba prohibiendo o estaba impidiendo que los que venían de afuera cambiaran sus monedas para llevar un sacrificio. En realidad Yeshua estaba creando un mayor celo, porque estaba prohibiendo hacer cosas fuera de tiempo, que les iba a causar ganancias a los cambistas y no al Bet Hamikdash. Entonces, todo esto tiene un contexto que debe ser tenido muy en cuenta. Pero viene Yeshua y dice que Hashem va a buscar adoradores en espíritu. ¿Qué quiere decir adoradores en espíritu? Que no les importe tanto lo de afuera, pero que les importe en realidad lo de adentro. Y no importa dónde esa persona esté, pero que si lo hace de corazón, como leímos en Isaías, Hashem va a estar muy cerca de él, porque no hay casa que lo contenga, no hay templo, no hay Mishkan que lo contenga si nosotros no estamos preparados para recibirlo de verdad. Pero si una persona se santifica por ella misma con los mandamientos y lo hace guardando Torah, se convierte en ese Mishkan. Y por eso es que en el primer siglo se llegó a decir, Hashem está en la casa de estudio. ¿Quién es? Dijeron. Es Rabí Elíasar. Rabí Elíasar es llamado Hashem. El rostro de Hashem, dice, es Rabí Shimon Bar Yochai. El rostro de Hashem es Rabí Shimon Bar Yochai. ¿Y acaso no dice nuestro maestro, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Todo ese lenguaje judío del primer siglo servía solamente para enseñarnos que una persona que se santifica verdaderamente en los mandamientos puede ser un representante absoluto de Hashem en la tierra y ser llamado Hashem, sin ser Hashem, porque puede morar en ese pequeño Mishkan que es el ser humano. Leamos por favor en el capítulo, en Deuteronomio 28, versos 47 al 48. Deuteronomio 28, versos 47 al 48. Por no haber servido a Hashem tu Eloa con gozo y con alegría de corazón, cuando tenías abundancia de todo, servirás a tus enemigos, a aquellos que Hashem enviará en tu contra, en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la escasez de todo. Él pondrá sobre tu cerviz un yugo de hierro hasta que te destruya. Por no haber servido a Hashem con alegría y regocijo de corazón. Él te hará llegar, ¿qué dice? A tus enemigos. Y aguantarás hambre, desnudez, sed y un yugo de hierro que cargarás. Hasta que te destruya. Hasta que te destruya. Eso significa que las razones de nuestro exilio y las razones de nuestro sufrimiento muchas veces es porque no servimos a Hashem con el corazón. Lo servimos con una mente intelectual. Lo servimos con la apariencia. Pero no lo hacemos de alegría del lev, del corazón. Y por lo tanto,
lo que nos espera es servir a nuestros enemigos. Haz shalom, lo alenu, velo alejem, que no sea así para nosotros ni para ustedes, ni para nadie, que nos pase esto, pero para evitar entonces, Hashem nos está dando la fórmula, para evitar servir a tus enemigos, ¿qué tienes que hacer? Servirlo con un corazón alegre. Que cuando llegue Shabbat no se vea como una carga, que cuando vengan las fiestas no se venga como una carga, que todo lo que tiene que ver en Shabbat, las fiestas, lo que se va a gastar, la comida, la bebida, el vestido, pero todo lo que se va a invertir en la fiesta no sea un peso para nosotros, ni en Shabbat ni en las fiestas, sino que sea una alegría, porque los sabios nos han enseñado que quien gaste de una manera que invierta en una fiesta o en Shabbat, dice que va a tener el doble, porque lo está haciendo con una buena motivación, con una buena intención. Entonces todo, absolutamente todo lo que hagamos tiene que ser con una alegría en el corazón, con un regocijo en el corazón, porque eso es lo más importante en cada uno de nosotros. Y para terminar, tan importante es el corazón, tan importantes son las emociones, tan importante es servir a Hashem de adentro para afuera y no de afuera para adentro, que la promesa del nuevo pacto tiene lugar en el corazón. Vayamos a Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 33. Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 33. Jeremías 31. Ajá. Jeremías 31, versos 31 al 33. Otra vez. Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 33. Dice: He aquí vienen días, declara Hashem, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto, por eso también yo los deseché, declara Hashem. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El pacto que yo haré con la casa de Israel y con la casa de Judá no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, a los cuales deseché. Y no es que haya desechado al pueblo de Israel, sino que desechó a esa generación, la cual murió toda en el desierto y no entró a la tierra prometida, sino solamente Josué y Caleb. Y los desechó, ¿por qué? Porque lo tentaron 10 veces. Y rompieron el pacto, vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron, aunque no tenemos el nivel de juzgarlos, porque no sé qué hubiera pasado si hubiéramos estado ahí, pero Hashem mismo dice que tuvieron por menos todo lo que hizo por ellos, y ahora el nuevo pacto que va a hacer es guardar la Torah, ¿en dónde? En los corazones. Es decir, adentro de nosotros. Las vasijas perfectas. Si una vasija está rota y se le echa agua, dependiendo al nivel de la ruptura que tenga, va a gotear y se va a salir y se va a vaciar. Es mejor un vasito así, lleno, y en una jarra de ese tamaño a la mitad. Es mejor un vasito lleno y en una jarra completa a la mitad. Porque podemos vernos muy grandes, muy piadosos, muy grandes, pero a la mitad por dentro. Y es mejor un vasito humilde, pequeño, pero lleno. Eso es lo que pide Hashem. Y por eso no es tan difícil, no es tan grande, solamente es que lo hagamos. Y por eso es que también el Aarón Kodesh representa la corona de la Torah. Hay 3 coronas que tenemos en el pueblo judío: Keter Torah, Keter Malhut, del reino, y Keter Keuná, la corona del sacerdocio.
tenemos Keter Torah. Keter Malchut. Keter Keuna. Entonces, corona de la Torá, corona del reino y corona del sacerdocio. ¿Cuál de las tres creen es más importante? Las tres. Son tres divisiones que tenemos dentro del pueblo. Porque nadie que no sea del reinado de David puede tener la corona del reino. Y nadie que no sea levita puede tener la corona de la Keuna. Pero todo el mundo puede tener acceso a la corona de la Torah. Por lo tanto, la corona más elevada es la corona de la Torah. Keter Torah. Porque todos, tanto el del Malhut como el de la Keuna, tienen que apegarse a ella. Pero los que son del Keter Torah, que no son del Malhut y la Keuna, no pueden ser ni reyes ni sacerdotes en el sentido de Leví y de Yehuda. Por lo tanto, lo que Hashem dice con el arca, que es de adentro, pequeña, pero que, como decía la hermana, hace cambios enormes y es humilde, porque también, aunque está bañada de oro, tiene por dentro madera, pero también es lo más grande que Hashem nos ha entregado, la Keter Torah, el corazón humilde, el corazón contrito, el corazón donde de verdad Hashem tiene que habitar, para que no esté cansado de nuestras fiestas, para que no esté cansado de nuestro Shabbat, para que no esté cansado de nuestros días de reposo, de nuestras lunas nuevas, y que se alegre y se regocije juntamente con nosotros. Y para que no nos mande con los enemigos a que suframos de hambre, a que suframos de sed, a que suframos de desnudez, por no hacer las cosas con un corazón alegre. Así que vamos a dejarla por allá, por acá el día de hoy. Be'ezrat Hashem, vamos a seguir por la tarde con otro estudio. Vamos a pedirle a nuestro Hassan que haga el Kiddush matutino, con el aleno y el Kiddush matutino, para continuar con el día de Shabbat. Gracias.